Y ahora con ustedes en Edificando la Iglesia, el profeta Facundo Covesino. Vamos a hablar de la mente. ¿Por qué es tan importante la mente? Porque cada mente es un mundo. Así como es el dicho que se dice, cada persona es un mundo. Cada mente es un mundo. Porque todo lo que pasa en nuestra vida, todo lo que llega, todo lo que ha llegado, pasa todo por la mente. La mente es el filtro y la mente es la que da orden a todo nuestro ser. Entonces, quiero en esta mañana hablar de la mente. Usted sabe que dice la palabra del Señor que tenemos una sola mente en Cristo. Tenemos la mente de Cristo, o es lo que debería funcionar. Es lo que quiere hacer Dios, es que tengamos todo la mente de Cristo. Sin embargo, como hemos dicho, cada mente es un mundo. Cada mente es un mundo, pero cuando hemos recibido al Señor, Dios quiere hacer una obra nueva en nosotros. Y Dios necesita cambiarnos la mente. Tenemos una mente, cuando ha estado sin el Señor, se ha llenado de pensamientos, se ha educado, ¿sí?, con diferentes cosas, pero Dios cuando aceptamos a Cristo, Dios quiere formar en nosotros a su Hijo. Y Dios quiere formar en nosotros la mente de Cristo. ¿Está de acuerdo conmigo? Va a ser necesario que usted esté de acuerdo conmigo, que Dios quiere que nuestra mente sea como la mente de Cristo, para que este mensaje le pueda hacer efecto, ¿sí? Entonces, hemos dicho, cada mente es un mundo, cada persona es un mundo. Entonces, Dios quiere que nuestra mente sea para Él, ¿sí? ¿Cuánto conocen el versículo en Mateo 22:37 donde dice, amarás al Señor tu Dios? Sí, el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Sí, la mente tiene que estar dispuesta a Dios. Está dispuesto en esta mañana a decirle al Señor, te voy a amar también con mi mente, no solo con mi fuerza, con mis sentimientos, con mi corazón, sino que también te voy a servir con mi mente. Entonces la mente tiene que ser renovada, la mente tiene que ser cambiada. Fíjese la palabra del Señor. Les quiero mostrar en la Biblia me muestra 3 tipos de mente que aparecen. En la Biblia aparece la mente carnal, en la Biblia aparece la mente reprobada y aparece la mente espiritual, ¿sí? ¿Por qué vamos a hablar de la mente? Hay un versículo muy importante, quiero que me escuche un momento. Dice Primera de Corintios 1:10. Primera de Corintios 1:10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Está de acuerdo conmigo lo que el apóstol Pablo estaba pidiendo a la iglesia? Está hablando el nombre del Señor. Está diciendo, hermano, les ruego por la misericordia del Señor, que habléis todo lo mismo, que no haya divisiones. Ahora, ¿hay divisiones en la iglesia? Sí. Ahora, ¿hablamos todo lo mismo? No. Si tuviera el apóstol Pablo hoy en día en la tierra, se agarraría la cabeza cuando vea a la iglesia. Porque mire, nosotros podemos estar unidos. Como iglesia nos podemos unir todos juntos. Todas las iglesias podemos llegar a unirnos en algún lugar, en el parque, en un estadio. Podríamos unirnos. Esa sería una unidad del cuerpo, ¿sí? Podríamos, como iglesias, varias iglesias, juntarnos y estar adorando al Señor, y cuando uno está adorando, da igual de qué denominación es, y podríamos estar unidos en un espíritu. Aleluya, ¿sí? Cuando uno se olvida de todo y está adorando al Señor, y no importa de qué raza, de qué denominación, de qué iglesia viene, podemos estar unidos en el espíritu, en el cuerpo, pero en la mente eso es más difícil, ¿sí? Pero fíjese lo que dice el apóstol Pablo, lo que le está pidiendo a la iglesia, que seamos unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Llama mucho la atención lo que pide el apóstol Pablo, porque dice que tenemos que estar unidos en un mismo parecer. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? En un mismo parecer, en una misma visión, en un mismo diseño.
lo que le estaba el apóstol Pablo diciendo a la iglesia. Tienen que tener un mismo sentir, una misma visión, una misma dirección. Cosa que no hay en la iglesia. Cosa que hoy no hay en la iglesia de Jesucristo. Cada iglesia va para el lugar que mejor le parece. Estoy hablando como cuerpo, como la iglesia completa de Jesucristo. Dice el Señor que viene a buscar una iglesia en la unidad de la fe. La unidad de la fe compete al cuerpo, al espíritu y al alma, la mente en este caso que estamos hablando. Ahora, claro, que todos lleguemos a tener la unidad en la mente, es que tiene que estar la mente de Cristo, que está en la cabeza, la mente de Cristo, Cristo a la cabeza de toda iglesia. ¿Está dispuesto, hermano, en esta mañana a abrir el entendimiento de que Dios abra en esta mañana para poder entender lo que Dios quiere hacer en la iglesia? Le hablo a los ministros, le hablo a los pastores, le hablo a aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, a aquellos que quieren agradar a Dios. Que en esta mañana Dios nos muestre por su palabra cómo Dios quiere estar a la cabeza. Porque la mente, nuestra mente, tiene que ser la mente de Cristo. Pero antes que nuestra mente sea la mente de Cristo, se van a manifestar otras mentes. Y yo quiero que usted la pueda distinguir por la palabra del Señor. Hemos dicho en la Biblia, yo veo, una mente se figura como la mente carnal. Segundo, la mente reprobada. Y tercero, la mente que Dios quiere que tengamos, la mente espiritual. Amén. Fíjese, primero, la mente carnal, ¿a dónde la encontramos? En Colosenses 2.8. Colosenses 2.8 dice así: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por su mente carnal. ¿Sí? Una mente carnal que nunca nos va a llevar a nada bueno. Ahora la mente carnal no es en el mundo. El apóstol Pablo me está hablando dentro de la iglesia, hay una mente carnal. ¿Qué es una mente carnal? Lo primero que se nos viene a nuestra mente cuando hablamos de carnal es de carnalidades, deseos de la carne, lujuria, pornografía, todo tipo de pecado que tiene que ver con la carne. Pero el apóstol Pablo no habla de eso. Cuando el apóstol Pablo habla de carnal, habla de mente carnal, me está hablando de una niñez espiritual. Fíjese, necesitamos entender qué es lo que es una mente carnal. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, verso 1. Dice así la palabra del Señor: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Amén, gloria a Dios. Cuando el apóstol Pablo habla de carnales, no habla de pecadores, de gente que le gusta la carne, sino que habla de niños en Dios. Entonces hay una mente que tenemos en la iglesia, que es una mente de niños, una mente de carnales. A los carnales no se les puede hablar cosas espirituales porque no la entienden. Dice porque no la pueden discernir espiritualmente. Entonces tenemos un problema en la iglesia con los que tienen mente de niño. Los que tienen mente de niño tienen un problema. Primero es que no entienden la palabra, no pueden discernir las palabras. Uno le habla palabras espirituales y no las puede discernir. Dice, porque el niño es inexperto en la palabra de justicia. Hebreos 5.13, si usted está apuntando los versículos, fíjese, Hebreos 5.13, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Sí? ¿Puede un niño, puede un inexperto en la palabra salir a hacer la obra de Dios? Alguien que es inexperto en la palabra puede hacer la obra de Dios. Es una mente carnal, una mente de niño, me dice la palabra del Señor. Fíjese, esto el apóstol Pablo se lo dice a la iglesia de Corintios. Prestemos atención a esto. La iglesia de Corintios era una iglesia que, dice el apóstol, que abundaban en dones espirituales. Yo quiero que usted discierna, yo quiero que usted vea la palabra de Dios, que los dones espirituales no me habla de una madurez. Sí, una iglesia que se manifestaban los dones de sanidad, sí, de lenguas, de profecía. Sin embargo, el apóstol le dice no son espirituales. Tener dones, tener manifestaciones del Espíritu, no es que seamos más espirituales.
Podemos tener dones del Espíritu, los cuales se han derramado sobre toda carne, y no ser espirituales, ser todavía carnales, niños en la manera de pensar. Sí, Dios quiere sacarnos de toda mentalidad de niñez espiritual, pero para eso necesitamos tener palabra de Dios. Por eso en una iglesia no puede haber solamente oración, adoración, cántico, ungimiento, aceite, todos dones nada más. No se puede mover ese movimiento solamente de manifestaciones del Espíritu. La iglesia necesita palabra para sacarlo del estado de niñez, porque el niño es inexperto en la palabra. Entonces, mientras tengamos la mente carnal en la iglesia, nunca podemos alcanzar la mente de Cristo. De hecho, las iglesias que hay más dones, más manifestaciones del Espíritu, más problemas hay. Porque cada uno tiene su propia mente. En su espíritu está recibiendo, pero en su mente no se alinea con Dios. En la mente, la persona tiene que alinearse el entendimiento. Dice el apóstol Pablo, si yo hablo en lengua y todos estamos hablando en lengua, dice que nuestro entendimiento se queda nulo, nuestro entendimiento se queda vacío. Entonces lo que necesitamos en una iglesia es más palabra del Señor. De hecho, la iglesia de Corintios tenía muchos problemas. Muchos problemas se manifestaban, muchos pecados. ¿Por qué? Porque donde no hay palabra, hay niñez espiritual. Y dice el apóstol Pablo, no soy niño, no hay contienda, no hay celos, no hay ira entre vosotros todavía. No soy niño, no soy carnales. Mire, cuando en las personas se manifiestan los celos, las iras, ahí hay una mentalidad todavía niña. Hay una mentalidad carnal. Eso nos impide que la iglesia pueda llegar a la unidad. Eso nos impide que la iglesia pueda tener una misma visión. ¿Sí? Número 2, la mente carnal, la mente de niño, no tiene herencia. Dice Gálatas 4:1. Pero también digo entre vosotros, dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Sí, se lo leo nuevamente. Entre tanto que el heredero es niño. ¿Sí? Mientras tengamos la mente de niño, podemos ser herederos del cielo, de la tierra, de todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero dice la palabra, en nada difiere del esclavo, porque no puede tomar herencia. Alguien que tiene la mente carnal, que es niño todavía, no puede tomar la herencia de Dios. Y alguien que no tiene la herencia de Dios, no puede dejar herencia a nadie. Alguien que tenga la mente de niño, puedo decir que no tiene herencia para dejarle nada. Tiene derecho a la herencia, a todo lo de Dios, pero no lo puede dar por herencia, porque no dice que no lo puede transmitir. ¿Sí? Entonces tenemos una mentalidad carnal, una mentalidad de niño dentro de la iglesia, que tiene que ser renovada. Diga conmigo, renovada. Necesitamos palabra. Necesitamos palabra de sabiduría. Necesitamos palabra de Dios. Primeramente. Pero quiero pasar a la segunda mente que se ve en la Biblia. Y es una mente más avanzada. Pero dice la palabra que está reprobada. Romanos 1:28. ¿Cuántos quieren ser aprobados? ¿Cuántos han pasado por el colegio y alguna vez le han devuelto la hoja con un desaprobado? ¿Sí? Pues la mente también puede ser desaprobada, según Romanos 1:28. Dice así, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Amén. Gloria a Dios por este versículo. Quiero, hermano, un momento que profundicemos en este versículo para que entendamos bien. Dice que ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios y Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. En esta mañana estamos hablando que necesitamos tener la mente de Cristo. Para que la iglesia llegue a la unidad perfecta, necesitamos tener una mente y un mismo parecer, decía el apóstol Pablo. Ese mismo parecer es una misma visión, una misma dirección, un mismo pensar. Hoy si usted se encuentra un pastor hablando con otro, uno piensa de una manera, el otro piensa de otra. No debería ser así. Tendría que haber una misma visión, un mismo parecer. Hoy se junta una reunión de pastores y cada uno se pone a poner su opinión. Cuando la opinión tendría que ser del cielo,
Tendría que ser la cabeza, Cristo, la que da la opinión y la que da el pensamiento. ¿Me está entendiendo? Esto estamos hablando a nivel eclesiástico, estamos hablando a nivel iglesia y estamos a nivel personal también. Primeramente, como personas necesitamos ser alineados con la mente de Cristo. Pero hemos visto una mente carnal y aquí hay una otra mente, una mente reprobada. ¿Qué dice el Señor? Dice la palabra que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sí? Cuando dice la palabra cosas que no convienen, no me está hablando de pecado o de cosas malas. De hecho, todos conocemos un versículo que dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. ¿Sí? Todo me es lícito, mas no todo edifica. O sea, que nosotros podemos estar haciendo cosas buenas, ¿sí? Cosas que nos parecen que la estamos haciendo bien, pero en verdad no convienen, en verdad no edifican. Entonces ahí no hay una unidad del cuerpo. Sí, es posible que una iglesia esté funcionando y esté haciendo alguna cosa que parece buena, es lícito, pero no conviene, no edifica. ¿Por qué está haciendo eso? Porque hay una mente reprobada. ¿Y cómo llegó la persona a tener una mente reprobada? ¿Cómo hoy tenemos dentro de la iglesia gente con la mente reprobada? Gente que hace cosas, pero cosas que no convienen. Gente que está edificando, como dice el apóstol Pablo, pero no está edificando de la manera correcta. Gente que está haciendo obras y que como profetas sabemos que van a sufrir pérdidas, porque no lo están haciendo de la manera correcta. ¿Por qué? Porque todo tiene que estar fundamentado perfectamente en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, acompáñeme. Fíjese lo que dice la palabra. ¿Por qué Dios los entregó a tener una mente reprobada? Dice así: ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios. Y yo quiero analizarla, este versículo, porque es muy profundo. Todo lo que Dios nos muestra a través de Romanos 1:28. Sí, voy a poner quiero ver el texto original. El texto original. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Sí? Como ellos no aprobaron. Fíjese, la palabra tener en cuenta. Tener significa estimar, poner en primer lugar. Tener en cuenta a Dios. ¿Sabe lo que está diciendo el apóstol Pablo? Lo que no han tenido un reconocimiento de Dios. Un discernimiento y un reconocimiento. De esta manera se llega uno a tener una mente aprobada. Uno no desaprobada, perdón. La palabra reprobada significa desaprobado, rechazado, ¿sí? Que no es válido. Amén. Tenemos que entender que en la iglesia hay gente así. Tenemos que entender que hay gente que está desaprobada, ¿sí? Gente que continúa en el ministerio pero está desaprobado. ¿Puede pasar esto? Pasó, por ejemplo, en el ministerio de Saúl, en el reino de Saúl. Estaba desaprobado y continuaba. Y tenía gente a su cargo. Saúl fue rechazado por Dios hasta que vino el tiempo justo. ¿Qué le pasó a Saúl? Aquí tenemos el mejor ejemplo. ¿Qué le pasó a Saúl? Porque Saúl dice que ofreció sacrificio, pero no esperó a Samuel. O sea, parecía que tenía en cuenta a Dios, porque hizo el sacrificio. Pero ¿sabe lo que no tuvo? No tuvo lo que estamos hablando, no tuvo ese reconocimiento de que Samuel había sido puesto por Dios. No tenía ese discernimiento y ese reconocimiento que Samuel era un enviado de Dios para él y que tenía que obedecerlo. ¿Sí? No sabemos si se le fueron muchos los humos, si se levantó mucho Saúl, si se creyó demasiado. Pero siempre Dios tiene un Samuel para cada uno de nosotros, para que no se nos vayan los humos. Entonces Saúl le faltó un reconocimiento, le faltó un discernimiento de que tenía a alguien mayor que él. ¿Sí? Entonces, parecía que tenía en cuenta a Dios, hizo el sacrificio como Dios lo pidió, sin embargo, no tuvo discernimiento de Dios quien le había enviado. ¿Sí? ¿Habrá que reconocer a alguien mayor que nosotros? ¿Sabe que le cuesta mucho a la gente reconocer a alguien mayor?
empezando por los pastores, empezando por las cabezas. Les cuesta reconocer a alguien mayor, les cuesta reconocer a una autoridad. Pero sabe que la Biblia nos pide que tenemos que tener discernimiento y reconocimiento. Cuando nosotros venimos a Cristo, se activa en nuestro espíritu muchas cosas. Y una de las cosas es el discernimiento espiritual y el reconocimiento espiritual. De hecho, el trabajo que tenemos que hacer los ministerios es que la iglesia llegue al conocimiento del Hijo de Dios. Ese conocimiento es un discernimiento que tenemos que desarrollar. A ver si alguien es enviado de Dios o no es enviado de Dios. Pero hay gente que no quiere reconocer a nadie como enviado de Dios. ¿Sí? Reconoce para los lados, reconoce para abajo. Sí, reconozco a mi hermano que tiene unción, reconozco a mi hijo que tiene unción, pero no reconozco ningún enviado de Dios. ¿Me entiende? Que hay que tener en cuenta a alguien mayor. Si no podemos llegar a ser, la palabra de Dios dice, una mente no aprobada, no válida. Déjemelo mostrárselo por otros lugares. ¿Sí? Fíjese, aquí había una mujer, conocemos esta historia, la mujer sulamita, ¿sí? En Reyes, Segunda de Reyes 4:9. Dice la mujer, ella dijo a su marido, he aquí, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. ¿Se acuerda la historia de la mujer que reconoce a Eliseo? Le dijo a su marido de esta manera, he aquí, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios. Yo entiendo, tenía un discernimiento, yo entiendo que este hombre es un enviado de Dios. ¿Y qué es lo que hizo la mujer? Dice que le edificó una casa para que cada vez que pasara el hombre de Dios pudiera estar en esa casa. Tuvo un discernimiento que no lo tuvo ni el marido ni la otra gente que estaba en ese pueblo. Pero esta mujer tuvo ese discernimiento, recibió recompensa. Pero sabe que Dios quiere que podamos tener ese reconocimiento, podamos desarrollar el discernimiento espiritual. ¿Sabe cómo podemos ver una mente desaprobada? Filipenses 2:19. Acompáñeme. Vamos en Filipenses 2:19. Estamos viendo sobre la mente, ¿sí? Estamos estudiando la mente. Estamos viendo 3 tipos de mente que se ven en la Biblia. La mente carnal, que hemos visto, la mente de niño. Estamos viendo la mente reprobada, desaprobada, ¿sí? Ahora estamos viendo la mente desaprobada. Y luego vamos a ver la mente espiritual. ¿Por qué estamos hablando de la mente? Porque dice el Señor que tenemos que estar en una misma mente, ¿sí? Y todos tenemos la mente de Cristo. Pero para tener la mente de Cristo tenemos que rendir la nuestra. Por eso dice el Señor, amarás a tu Dios con tu corazón, con tu alma y con toda tu mente. Sí, los hombres tenemos que rendir la mente. No podemos solamente hacer las cosas como a mí me gustan, como a mí me parece que son correctas, sino que tienen que estar alineadas con la mente de Cristo. ¿Está de acuerdo conmigo que tenemos que hacer todas las cosas con la mente de Cristo? ¿O lo que a mí me parece bien? Con la mente de Cristo. Filipenses 2:19. Fíjese cómo dice el apóstol Pablo, a ver si usted ahora puede ver lo que es una mente aprobada. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, dice el apóstol Pablo. Fíjese, estamos hablando del apóstol Pablo, de un hombre de Dios, ¿sí o no? Un hombre escogido por Dios, un hombre del cual hoy estamos comiendo mucho, del diseño que ha dejado. El apóstol Pablo, a ninguno dice, tengo con el mismo ánimo, con el mismo espíritu, con el mismo sentir, está diciendo. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y dice, fíjese, está haciendo una acusación muy grave el apóstol Pablo, porque todos, fíjese, un hombre de Dios en la tierra, dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Tremenda acusación está haciendo el apóstol Pablo. Todos
buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. O sea, todos quizás están haciendo cosas buenas, están llevando un evangelio, pero están buscando lo suyo propio. No tengo a ningún otro, dice el apóstol Pablo, sino a Timoteo. ¿Y por qué Timoteo? Fíjese, estamos en Filipenses, lea la Biblia. Filipenses 2:19 al 22. Dice el apóstol Pablo en el verso 22, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. ¡Wow! Como hijo a padre ha servido. Timoteo no busca lo suyo propio. Timoteo no busca lo que a él le parece bien. Porque la mente reprobada, hemos leído que la mente reprobada hace cosas que no conviene. Sí, todo me es lícito, pero no todo conviene. Quizá alguien me diga, pero yo no estoy haciendo nada malo, yo estoy haciendo todo bueno. Pero no todo conviene, varón. Pero el que hace la voluntad de un padre, ese es verdadero. Todos buscan lo suyo propio. Pero ya conocéis los méritos de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. ¿Qué pasó con Timoteo? ¿Era un pelotero, como decimos acá? ¿Era, como decimos en Argentina, un chupamedia? ¿Era un imitador de Pablo? ¿O era como tenemos que ser nosotros hijos para tener una misma mente? Porque el apóstol Pablo era un apóstol, un enviado, predicaba, y Timoteo servía como hijo. Timoteo no estaba buscando su gloria, estaba buscando la del que lo envió. Por eso Jesucristo, cuando enseña al Hijo de Dios, estamos hablando de Jesucristo mismo, el Hijo de Dios. Dice, yo no enseño lo que yo quiero, sino lo que el Padre me envió. Déjenmelo leerle esto, por favor. Déjenme leer lo que dice Jesús. Dice, yo no enseño lo que yo quiero, sino lo que el Padre me envió. ¿Por qué no recibís mi palabra? Dice el Señor Jesús. Ni siquiera el Señor Jesús se atrevía a hablar de lo que a él le parecía bien, sino hablaba lo que el Padre le había enviado. Y dice el Señor, así mismo dice el Señor Jesús, si alguien viene hablando de sí mismo, no le creáis. Si alguien viene, dice, déjemelo buscar porque no lo tengo. Pero dice, su propia gloria busca. Mire, hay hombres que buscan su propia gloria, ser reconocidos. Hay hombres que buscan que lo reconozcan nada más. Pero yo le quiero decir como pastor, todo lo que predico lo he recibido. Y yo no estoy imitando ni copiando a aquel que me envió, a mi apóstol, a mi cobertura, a mi pastor, sino que he entendido el diseño de Dios y sabe que Dios me está respaldando, sabe que Dios está conmigo, sabe que mi iglesia ha crecido de manera sobreabundante, no mi iglesia, la iglesia de Jesucristo. Predicamos revelación, fluye por nuestras venas la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque no buscamos lo que nos parece, no buscamos nuestra propia gloria. Estamos leyendo, lo que le estoy leyendo de Jesús está en Juan 7:16. Léalo, por favor. Lea Juan 7:16 al 18. Dice así Jesús, le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Aleluya. Eso le puedo decir yo en esta hora. Lo que yo estoy enseñando no es mío, es del que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo de mi propia cuenta. Gloria al Señor. Escudriñe, discierna si las palabras que estoy enseñando son de Dios o no son de Dios. Verso 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Aleluya. ¿Quién te envió? Cuando alguien te venga a predicar, cuando alguien se ponga en un púlpito, dile quién te envió.
Porque todos dicen, a mí me envió Dios. Mentira. Todos usan el nombre de Dios. Pero tenemos que tener a alguien que nos envíe, un Padre que nos lance. Todos los apóstoles, hasta el mismo Pablo, dice que estuvo en Jerusalén, sometido a los otros apóstoles. Todos han sido enviados, pero hoy todos se envían de manera sola. Y el ministerio no es efectivo. Dios lo entrega a una mente reprobada. Hacen las cosas que no conviene. Y Dios me juzgue si estoy hablando más de lo que tengo que hablar. Pero es necesario que la iglesia hoy alcance una misma mente. Necesitamos tener la mente de Cristo, no la mente de nadie. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Y en él no hay injusticia. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Si entiende esto, mi hermano, Dios le va a dar entendimiento para esto y para mucho más. Porque en la iglesia de Jesucristo Dios tiene que establecer. Dice que es necesario que Él esté a la cabeza hasta que todo sea puesto debajo de sus pies. ¿Quién es a la cabeza? Cristo tiene que estar a la cabeza. La mente de Cristo tiene que estar puesta en su lugar. La mente de Cristo tiene que estar puesta en su lugar. Porque ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. No tener en cuenta a Dios es no reconocer los enviados de Dios. Cuando a ellos rechazaste, a mí me rechazaste. El que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Entonces, yo puedo hacer que tenga en cuenta a Dios a mi manera. Pero si no tengo en cuenta a los enviados de Dios, a los que Dios envía, Dios me va a entregar una mente reprobada, una mente desaprobada, una mente que no es válida, que jamás se va a alinear con la mente de Cristo. Yo no sé si entiende usted en esta mañana. Primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién tiene la mente de Cristo? Todos. Es fácil este versículo declararlo. Yo tengo la mente de Cristo. Pero me puedo quedar con la declaración nada más. Cuando dice nosotros tenemos la mente de Cristo, es que Cristo está a la cabeza. Es que la iglesia, escuche bien, los pastores, los profetas, los apóstoles, todos tenemos la mente de Cristo, una sola cabeza tenemos. Por eso la iglesia tendría que actuar en una sola dirección. Pero todavía no tenemos la mente de Cristo, todavía tenemos mente carnal, tenemos mente desaprobadas, ¿sí? Y esto no quiere decir que Dios no nos ama, que Dios nos ha condenado. Esto solamente quiere decir que tenemos trabajo, iglesia. Tenemos trabajo. Todavía tenemos que humillarnos más. Todavía tenemos que rendirnos más. Todavía tenemos que dejar que el Señor sea el Señor. Que Jesucristo todavía sea la cabeza. ¿Y cómo lo hacemos? Empezando a reconocer los que Dios envía. Empezando a reconocer los enviados. Para que Dios pueda hacer la obra en mi vida. ¿Cuántas veces quise cubrirlos? Dice el Señor. Dice, envía a mis profetas. Dice, y a todos los apedreaste. Y no os dejaste cubrir. Eso significa alinearnos. Pero después tenemos la mente espiritual. La mente que Dios quiere que tengamos. La mente espiritual. En Apocalipsis 17:9 dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. ¿Sí? En el Apocalipsis, revelación. Lo que Dios tiene ahí, lo que Dios tiene escondido, es para la mente que tenga sabiduría. Ni para la mente carnal, ni para la mente reprobada. Para la mente espiritual. ¿Cuál es la mente espiritual?
la que está alineada con la mente de Cristo. En 1 Corintios, recién leímos 2.16, en 2.15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lugar donde nos quiere poner Dios! En un lugar espiritual, ¿sí? Donde se puede juzgar. Pero si no se puede juzgar, dice la Biblia, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero también dice la Biblia que nosotros vamos a juzgar el mundo. Dice que vamos a juzgar a los ángeles. No juzguéis en la mente carnal, no juzguéis en la mente desaprobada, porque vas a ser juzgado. Pero el espiritual puede juzgar y nadie lo puede juzgar. Aquel que está alineado con la palabra, aquel que está en la cabeza, puede juzgar. Y nadie le puede levantar un dedo, porque no tiene. Nadie se puede levantar contra la cabeza. Nadie se puede levantar contra la cabeza. Por eso Dios nos está invitando en este tiempo, en el último tiempo, en el tercer día de la iglesia, a que estemos en la cabeza. ¿Usted quiere ser parte de la cabeza? Tiene que estar alineada con la cabeza. Ahora, claro, en el cuerpo hay muchos miembros, ¿sí? En el cuerpo podemos ser mano, porque nos gusta dar. En el cuerpo podemos ser pie, nos gusta avanzar, hacer evangelismo. Pero todos los miembros deberían reconocer a la cabeza. No podemos decir, esta es la visión de Dios, esta otra es la visión de Dios. Tendríamos que obedecer a la cabeza. Podemos hacer muchas cosas, pero la cabeza tiene que estar puesta en su lugar. La cabeza es Cristo. La cabeza, Cristo es el verbo, Cristo es la palabra de Dios. La palabra de Dios tendría que estar a la cabeza. Dios es bueno. Dios es bueno. Y Dios nos quiere poner en la cabeza en este tiempo. Pero para eso vamos a tener que dejar nuestra mente. Y vamos a tener que discernir, reconocer si alguien es enviado de Dios. ¿Para qué? Porque solo no nos podemos renovar. Solo no nos podemos renovar. Alguien por la palabra de Dios me tiene que renovar. Cuando uno iba al templo a ofrecer sacrificios, no lo hacía todo solo. Venía un sacerdote a ayudarle a hacer el sacrificio. Usted se tiene que dejar ayudar. Usted solo no se puede renovar, se tiene que dejar ayudar, y para eso tiene que recibir a un ungido, a un enviado de Dios. ¿Para qué? Para que la mente sea renovada. Hemos presentado Edificando la Iglesia con el profeta Facundo Covesino. Le invitamos a que se mantenga atento a un nuevo programa por esta estación.